Muy contento de estar aquí, poder hablar con los amigos. Muy bien. El nombre de la charla que usted trae a este festival es absolutamente llamativo. Los libros de mi vida. ¿Cuáles son los libros de la vida de Ricardo Piglia? Para empezar, no son los libros que he escrito. Podría entenderse como los libros que he escrito. Son algunos libros que han dejado una marca, porque tengo de ellos un recuerdo particular. No necesariamente son grandes libros, pero son los libros que en algún sentido me han hecho escritor, ¿no? Cuando tú hablas con los escritores de los libros que estás leyendo, siempre te dicen la Divina Comedia o la Ilíada, ¿no? El Quijote de la Mancha. Claro, todos están leyendo esos libros, pero hay otros libros que a veces son menores y tangenciales, pero que dejan una marca muy fuerte. Y entonces estoy reconstruyendo un poco la historia de esos libros que siempre llegan por azar, ¿no? Nunca son deliberados, siempre alguien te los presta o alguien está ahí en el momento. Y estoy tratando de construir una historia siguiendo esa línea de cuáles son esos libros que me han marcado, digamos así, ¿no? Sobre eso voy a hablar. ¿Y cuáles serían algunos títulos como para tener la referencia? Bueno, por ejemplo, porque para mí lo importante es que no siempre recuerdo el contenido del libro, pero sí recuerdo la escena en la cual lo leí, la situación en la cual estaba yo cuando los leí. A veces esa figura de lo que recuerdo es para mí la marca de fue importante el libro. Por ejemplo, recuerdo una tarde que en una librería de viejos encontré un libro de cuentos de Hemingway, yo era muy joven, y me fui a casa y lo empecé a leer suponte a las 3 de la tarde y lo terminé al anochecer. Y recuerdo cómo iba cambiando la luz del sol, ¿no? Dónde estaba sentado yo, y cuando salí de ahí era otro, digamos, el libro ese me había marcado. Pero ya lo estaba recordando con el estilo de Hemingway, ¿no? Que es un escritor que siempre está muy atento a los cambios de luz para dar los climas de las personas. Sí. Y cuando ahora pienso por qué ese libro me marcó tanto, creo que la prosa de Hemingway, tan escueta, tan económica, me permitía defenderme de Borges, ¿no? Defenderme del peso del estilo de Borges. Y creo que ese libro me marcó porque vi que ahí había un camino que me permitía esquivar ese peso tan intenso que tenía Borges, ¿no? ¿Cómo hacer para no...? Es como aquí con García Márquez, supongo, en algún momento, Sí, ¿no? claro. Entonces, algunos libros que recuerdo tienen que ver con funciones que en su momento yo no tenía muy clara, ¿no? Entonces, estoy reconstruyendo un poco esa suerte de biblioteca imaginaria, ¿no? No sé si al escritor inevitablemente le ocurre que termine imitando a sus maestros. Bueno, al principio pasa un poco, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas prosas que son muy pegajosas, diría yo, ¿no? Uno queda pegado ahí, bueno, García Márquez o Faulkner o Borges. Y yo creo que la cuestión de un escritor es encontrar la voz propia, ¿no? La voz propia. Entonces, al principio quizá hay algunas tentativas como en el jazz. Sí. Yo asocio mucho la literatura con la música de jazz, donde los músicos improvisan sobre un estándar, toman una canción tradicional, un vallenato toman, por ejemplo, y empiezan a improvisar sobre eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. No importa la música que sea, ellos toman la melodía y sobre eso improvisan y hacen otra. Bueno, Sí. la literatura es un poco eso, es una improvisación, es algo que uno va intentando con el lenguaje, ¿no? Y hay melodías que están en el pasado que uno recuerda, ¿no es cierto? Y serían los libros que ha leído. Ok. Pero tiene que improvisar sobre ellos, cambiarlos, hacer otra cosa, ¿eh? Para tratar de entender un poco su oficio y su tarea artística, por ejemplo, cuando usted está escribiendo una novela, ¿lee algo? En general, cuando uno escribe no lee, salvo que sean algunos libros necesarios para cierta investigación, ¿no es cierto? O ciertos climas que a veces uno busca, ¿no es cierto? Y entonces puede mirar fotografías o puede ir a los lugares para tratar de encontrar ahí un punto de partida, ¿no? Entonces las escrituras de las novelas son siempre inesperadas, uno tiene una idea. Yo habitualmente empiezo con un personaje y luego construyo la trama a partir de ese personaje. Pero cuando uno está muy metido en una novela, trata de no leer nada porque teme que todo lo que lea pueda influir sobre lo que está haciendo o pueda interferir en lo que uno está haciendo, ¿no? Quiero tocarle brevemente algunas cosas de su obra maestro. Por ejemplo, en el camino de ida algunos empiezan como a encontrar elementos autobiográficos. ¿Los hay? ¿Le preocupa incluirlos? ¿Cómo es su relación con la autobiografía y la Bueno, ficción, la en el narrativa? caso de esa novela, podríamos decir que narra mi experiencia en los Estados Unidos de una manera que tiene que ver con cómo fue para mí vivir en un país en el cual tenía un trabajo, pero, o sea, no era un exilado ni era un inmigrante, estaba en cierto sentido insertado en la sociedad, pero tenía siempre una sensación de extranjería, de distancia, y fue eso lo primero que traté de transmitir, ¿no?
En el caso de ese libro yo trataba de buscar la mirada que tiene uno cuando está en un país extranjero, que percibe cosas con una especie de subrayado particular. Ese fue el comienzo del libro, luego el libro evolucionó solo, ¿no? Por otro lado, lo autobiográfico para mí, la metáfora que yo uso son piedras que uno usa para construir algo, ¿no? Momentos que uno ha vivido, situaciones que ha visto y que luego se transforman. Por ejemplo, en el camino de ida hay un detective norteamericano, porque yo tenía una amiga cuya madre la había dado en adopción y ella no sabía quién era la madre, contrató un detective para que le encontraran la madre y ella cuando descubrió quién era la madre no se animó a ir a verla, ¿sabes? Pero quedó amiga del detective. Entonces yo le dije, bueno, quiero conocer un detective, había leído muchas novelas policiales. Y el detective fumaba mota todo el tiempo y miraba todo en las computadoras, ¿sabes? Y la imagen del detective me sirvió para poner un detective como personaje, empezó a crecer, ¿no? Entonces son como pequeños, no sé cómo llamarlo a eso, pequeñas anclas de la realidad, ¿no? No es toda la vida la que sirve para escribir, sino momentos, ¿entiendes? Muy bien, y aquí también hay elementos del género policial que obviamente recuerdan su obra, su obra más celebrada tal vez. ¿Cómo es el tema del género en su caso? Es decir, ¿esto es una construcción premeditada o a qué obedece exactamente? Bueno, yo digamos, no escribo novelas policiales en el sentido tradicional, uso elementos del género y lo que más me interesa del género es un relato que empieza con algo que no se sabe, ¿no? Digamos, lo más interesante del género es que el relato tiene la forma de una investigación y que el narrador de la historia y el lector avanzan conociendo de a poco lo que va sucediendo. Entonces se distancia de esas novelas donde el narrador lo sabe todo, ¿sabes? A veces pasa en García Márquez, ¿no? Sí. Que el narrador te dice, las mujeres vuelan si tú tienes que creer que vuelan. Es un narrador más despótico, ¿no? Que tiene todo muy claro. En cambio, el narrador del género es un narrador más frágil, que va investigando, que no sabe muy bien, que se equivoca, que retrocede, que empieza la historia por otro lado. Eso es muy atractivo narrativamente. Y tiene mucho que ver también con una tradición argentina, ¿no? Borges es un clásico escritor que trabaja con narradores frágiles, que nunca entienden bien lo que está contando. Y eso a mí me gusta mucho como clima narrativo, ¿sabes? Ya. Entonces, tiene una relación lejana con el género policial, porque el género policial es justamente eso, pero las historias no son policiales en sentido estricto, ¿no? Ya. Maestro, quería concluir con si es posible esto en una entrevista, hacer un pequeño estado del arte de la literatura latinoamericana, ya que usted es uno de los maestros y una de las voces principales. ¿Cómo ve lo que está pasando hoy en día en el continente? ¿Qué nos quedó de herencia de los maestros anteriores? Miro el estado actual de la literatura en América Latina con mucho optimismo. Me parece que hay voces nuevas, voces de jóvenes escritores que son voces propias ya, que tienen su propia, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez aquí, ¿no? O Antonio Zambra en Chile. Son escritores que rápidamente han encontrado un modo de narrar que no tiene que ver con la gran tradición de las grandes figuras, sino que son escritores nuevos. Tienen la particularidad de estar muy en sincro con la literatura contemporánea, están haciendo lo mismo que otros escritores hacen en Nueva York o en Londres, pero lo hacen desde un lugar local, ¿no? Localizan esas tradiciones, las ponen a circular a partir de un espacio propio. Para poner un ejemplo personal, yo he escrito una novela como El Camino de Ida que sucede en Estados Unidos, pero me parece la novela más argentina que he escrito, ¿no? Okay. No es hablar de Estados Unidos como cualquiera hablaría, sino como un argentino o un colombiano o un venezolano o un chileno habla de las realidades que son contemporáneas. Creo que esa es la marca que le da a la literatura latinoamericana actual un lugar importante. Siempre estamos atados a una tradición propia, a un espacio propio, pero luego circulamos por todas las culturas, sobre todo en esta época de grandes circulaciones por internet, por la web, ¿no? Estamos todos muy conectados. Pero siempre hay que tener un anclaje, ¿no? ¿Te acuerdas de Apolo 13, que siempre llamaba a la base, ¿no? Sí. A Houston. Siempre hay que llamar a la base, ¿no? Siempre hay que tener la base ahí. Y la base es el barrio de uno, los amigos de uno, la lengua, ¿no? Ya. Entonces yo siempre digo, bueno, recordemos Houston, ¿no? Recordemos la base, ¿no? Estamos volando en la estratosfera, pero siempre tenemos un punto, ¿no? Maestro, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes.